Muy buenas noches, me llamo Alexia Ponza Cabana y en esta oportunidad les voy a explicar acerca de la educación intercultural bilingüe. Primeramente conozcamos qué es educación intercultural bilingüe. Básicamente la educación intercultural bilingüe, más conocido por sus siglas EIB, es un enfoque educativo donde busca integrar y valorar las lenguas y culturas de pueblos indígenas en el sistema educativo. Básicamente, esto tiene un enfoque muy amplio en la educación, donde los docentes, ¿no?, de intercultural bilingüe no solo tienen la función de enseñar al niño o niña, o ya sea al adolescente, en su lengua originaria, sino que esto abarca un enfoque más amplio, ¿no?, donde la educación intercultural bilingüe se enfoca básicamente en que a través de la educación se busque revalorar y revitalizar la cultura, como también fortalecer el uso de la lengua originaria. Como bien sabemos, actualmente existen 47 lenguas en el país y muchas más existía, pero poco a poco ha ido perdiéndose. Entonces, la educación intercultural bilingüe, ¿no?, se enfoca en que a través de la educación se busque revalorar, ¿no?, y enseñar a los estudiantes a conocer su propia cultura, revalorar y sobre todo hablar en su lengua originaria. Y básicamente este enfoque de educación intercultural bilingüe surge, ¿no?, en el año de 1980, donde se da el primer reconocimiento inicial, donde se comienza a reconocer la importancia de las lenguas indígenas en la educación, ¿no? Y desde ese momento, desde el año 1980 hasta la actualidad, se ha ido dando unas buenas escalas de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, en el año 1991, en la Constitución Política, se aprueba, ¿no?, donde que reconoce a los pueblos indígenas y su derecho a la educación en su lengua materna. Básicamente, otorgó este derecho, ¿no?, a los pueblos indígenas de que reciban una educación en su lengua. Y desde ahí, en 1995, en la Ley General de Educación se establece, ¿no?, y se reconoce que la EIB es un sistema fundamental en el sistema educativo peruano. Y así han ido transcurriendo los años desde ese momento, ¿no?, que por primera vez a partir del 2005 ya se empezaron a implementar, ¿no?, las currículas de intercultural bilingüe, ¿no? Básicamente los libros en lenguas originarias, en sus culturas de los niños, ¿no?, en las escuelas rurales y bilingües, ¿no? Pero solamente fue a las rurales y bilingües, mientras que los urbanos tenían la clásica educación básica regular, como muchos conocemos, en castellano. Y bien, para que puedan comprender una conclusión muy rápida de esto, la EIB como su nombre mismo dice, Educación Intercultural Bilingüe, hace que la educación no sea una herramienta o un camino esencial donde la persona, el niño o la niña o el adolescente, ¿no?, que es parte de un pueblo originario o ya sea parte, ¿no?, de otra cultura, pueda aprender su lengua originaria, ¿no? Básicamente los niños de las zonas rurales, ¿no?, han llevado un enfoque desde su niñez en su lengua originaria, ¿no? Muchos otros ya no hablaban en español, pero la mayoría de los niños que nacen en zonas rurales, ¿no?, en zonas muy alejadas, donde sus padres hablan full quechua, full aymara, ¿no?, eso hace que el niño tenga dificultades al estudiar en una escuela normal de EBR, como se básica regular. Pero mientras tanto que esta intercultural bilingüe se enfoca en que sea un colegio, una escuela, ¿no?, donde a través de ello pueda enseñar en su lengua originaria, fortaleciendo su cultura y revitalizando sus raíces, ¿no?
En eso se basa la educación intercultural bilingüe. Y desde el año 1980 ha ido graduándose poco a poco, ha ido subiendo poco a poco, llegando hasta el año 2005, donde ya se empezaron a implementar poco a poco, ¿no?, en algunas escuelas rurales. Y actualmente faltan implementarse este sistema educativo intercultural bilingüe a muchas escuelas, ¿no? Pero ya poco a poco se van a ir implementando. Yo sé que, ¿no?, nuestro gobierno lo va a implementar a las demás escuelas. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué papel desempeñan los docentes bilingües en la IB? Bueno, en el desarrollo, los docentes desempeñan, el desempeño sería dar el conocimiento, el aprendizaje de la lengua, como Abajún, Guanpiz, entre otras lenguas. Y también se puede realizar actividades, como por decir, hacer cerámica o hacer canastas, y dar el conocimiento, porque en eso consiste la matemática, tanto la comunicación, y eso se debe, ¿no?, el desarrollo, el desempeño de cada maestro. Puede ser en la pesca, puede ser en la escoba, en tejer escobas, ¿no?, en hacer painillas, que se llama en Abajún Timash. En eso consiste el desarrollo, el desempeño de cada docente. Gracias. ¿Cómo contribuye el AIB la preservación y rehabilitación de las lenguas originarias del Perú? Bueno, en ese caso, la preservación o rehabilitación, preservación es tener algo que uno tiene. En ese caso, yo en mi caso hablo Guanpiz, también domino la lengua Abajún, y esa lengua que yo hablo, preservo, ¿no?, pero también transmito. ¿Por qué? Porque eso viene de generación a generación, porque yo he aprendido de mi abuelo, de mi mamá, y ahorita, por parte de mi papá, he aprendido Abajún, transmito también. Y a veces cuando me preguntan mis compañeros de la enseñanza, a eso se debe la comunicación, preservación y rehabilitación. Y eso tenemos que dar el valor y el conocimiento para poder dar las enseñanzas a cada alumno. Y en ese caso, si no sabemos, preguntar a los comuneros que viven en ese pueblo, y así poder dar el conocimiento a los alumnos. Y eso sería todo en mi parte. Gracias. ¿Qué impacto ha tenido? Los impactos que ha tenido la educación intercultural bilingüe en las comunidades indígenas y rurales del país. La educación intercultural bilingüe fomenta el uso de la lengua indígena como medio de enseñanza, lo que ha contribuido a evitar su desaparición. Las comunidades indígenas han fortalecido su identidad cultural, sintiéndose más valorados al ver sus lenguas y con los saberes ser reconocidos en la escuela formal. Además, al ampliar la enseñanza en la lengua indígena o lengua materna, se facilita la comprensión de los contenidos educativos y se promueve la participación activa del estudiante en comunidades. La evolución de la educación intercultural bilingüe expresa diferentes matices de un proceso emancipador de la educación bilingüe, formado principalmente en el uso instrumental de la lengua indígena en el proceso educativo. Desde mediados de los años 30 del siglo XX, el Estado peruano no contaba con un sistema educativo bilingüe para los niños y niñas indígenas de los sectores rurales o áreas andinas y la Amazonía. La población indígena era vista como ignorantes y mentalmente limitados hasta mediados del siglo XX. La política educativa peruana aspiraba a generar el aprendizaje de una y en una sola lengua, el castellano, es decir, la formación idiomática. Pero en
1980 y 1990, la EIB comienza a consolidarse en varios países de América Latina, incluido Perú, como la incorporación de programas educativos dirigidos a las comunidades indígenas. Además, en 1990, la Constitución del Perú reconoce el carácter intercultural bilingüe de la educación, lo que marcó un avance en el diseño político de la educación de los pueblos indígenas. En el año 2000 y 2010 se crea el Ministerio de Educación Intercultural Bilingüe y se promueve la capacitación de docentes bilingües, así como la elaboración de materiales educativos en las lenguas originarias. ¿Cuáles son los principales antecedentes que hicieron que la EIB surja en el país? Uno de los grandes antecedentes fue la discriminación que había en esa época. Poco se habla de las personas y los niños que no se les permitió hablar en su lengua natal. Es así que se les excluía de su lengua originaria a través de la educación. Esto demostró que la educación en ese momento fallaba, por lo cual se empezó a buscar una nueva forma de poder incluir a todos los niños. Así es como se formó la EIB. Ahora, ¿qué desafíos han enfrentado la implementación de la EIB? Como sabemos, hoy en día no se le da mucha importancia en algunas zonas por el hecho de que al parecer muchos creen que es una minoría, pero tenemos entendido que el quechua es una de las lenguas más habladas en todo el país y son alrededor de más de 4 millones de personas que lo hablan hoy en día. La ignorancia y la poca identidad que existe en el país es una de las razones por las cuales la EIB no llega a todos los sectores. Gracias.